Bien. Unió más gente, ¿no crees? Sí, eso estaba preguntando al coordinador, me dice que son 4 alumnos, así que vamos a esperar que se conecten para que comencemos. ¿Cuál es su nombre? Carmen Evia. Carmen Evia. Evia. H. con H. Bien. Y la otra persona que está conectada que dice el grupo de empresa Santa Cruz. Buenas tardes. Mi nombre es Alex, yo represento el Grupo Santa Cruz y... Escucho muy bajito que alguien está... Disculpa, mi nombre es Alex, yo represento el Grupo Santa Cruz y soy el asistente para ayudar con grabación y para cualquier cosa que van a necesitar. Ah, ya, tú perteneces al OTEC, digamos. Sí es. ¿Sí? Ah, ya. Entonces tú estás en coordinación con... ¿verdad? Correcto. Ah, ya. ¿Tienes tú el número de alumnos que van a participar hoy? No, pero voy a solicitar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a esperar unos minutitos más, Carmen, para que podamos comenzar, ¿te parece? No hay problema. Ya, súper.
¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, yo estoy adentro hace ratito. Sí, no se preocupe. Sí, me reenvié el correo que nos mandaron. Alex, ¿estás por ahí? Alex, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí?
No sé si está Alex por ahí. Carmen, ¿tú me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Ya, súper. Vamos a ver si Alex se conecta para preguntarle si van a llegar más alumnos, porque si no funciona el tiempo para que partamos. A él está tratando de conectarse, pero no había podido. Ya. Había un tercer alumno que estaba tratando de conectarse, ¿me decías? Porque acá veo que está Cecilia Concha. Cecilia, ¿estás por ahí? Ya chicos, no sé si me escuchan todos. Tengo acá, veo a Carmen, a Cecilia y a Ignacia. Se escucha. ¿Se escucha? Bien. Alex, ¿estás por ahí? No sé si, Alex, ¿estás por ahí? Ya. Perfecto. No sé si se va a conectar a algún alumno más, pero yo creo que en función del tiempo ya deberíamos comenzar. Por supuesto. Ve el correo de acceso. Esperemos que ¿Ya? ¿O esperamos más? yo creo que puedan iniciar. Estoy grabando la sesión, así que podemos compartir con personas. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces a las chicas, a Cecilia, Ignacia, Carmen, les voy a pedir si pueden prender sus cámaras para que nos saludemos, nos presentemos. Ahí veo a Carmen. Cecilia e Ignacia están conectadas. Nace Elsa Morales, por si acaso. Ignacia, ¿cuánto? Es Elsa Morales. Ah, es Morales. Entonces estaría Cecilia y estaría Elsa. No sé si están escuchando. Ahí. ¿Aló? Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho Ah, ahí, Cecilia.
Oh, perdón, pero tuve todos los problemas del mundo. Bien, ahí veo a Carmen, veo a Cecilia y me faltaría Elsa. Vamos a ver aquí para verlas a todas en la pantalla. Bien. Mientras se conecta Elsa, que veo que se desconectó Ignacia. En el fondo, chicas, darle la bienvenida al curso. Este es un curso para no especialistas de comercio exterior, que me pidió realizar esta OTEC, ¿verdad? Que ahí no sé si Alex tendrá más, contarles más sobre eso. Pero ahí se había conectado, Elsa se desconectaron. Entonces, para que vayamos ya presentándonos y conociéndonos, yo igual les tengo ahí la presentación para que la podamos compartir, pero darles en el fondo la bienvenida. Y creo que Elsa está con problemas de conexión porque se va y vuelve. Sí. Pero para que ya les demos la bienvenida, bueno, mi nombre es Yamila Carrasco, soy ingeniero en negocios internacionales, tengo más de 7 años ya de experiencia en lo que es comercio exterior, en diferentes rubros. He trabajado en rubro de insumos médicos, en materiales de construcción, en empresas de transporte y logística, y también ahora en una empresa acuícola, una salmonera estoy ahora, y siempre en paralelo haciendo clases de comercio exterior. Entonces, ahí veo que se conectó Elsa. Ahora sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí sí. Así que bueno, estábamos recién partiendo porque estábamos confirmando que estuviesen la mayoría de alumnos presentes. Entiendo que este curso tiene 4 alumnos solamente. Así que va a ser ahí un poquito quizás más personalizado porque primero es un curso tan pequeñito, así que ahí creo que va a estar más intenso entonces para ustedes. Bueno, les contaba a las chicas Elsa, mi nombre es Yamila Carrasco, soy ingeniero en negocios internacionales, llevo ya 7 o más de 7 años en realidad trabajando en lo que es comercio exterior, en diferentes rubros. Como docente ya llevo más o menos como 3, 4 años, hago clases para diferentes OTEC, para Cercotec, también para INACAP, para la carrera de comercio exterior, para ingeniería en comercio exterior, para alumnos de primero a sexto semestre. Así que hay algo de experiencia en comercio exterior tengo. Así que, bueno, en esta primera instancia, antes de subirles la presentación, me interesa que se puedan presentar, que me puedan contar de qué se trata su empresa, en el fondo, para ir también vinculando el curso a lo que ustedes puedan necesitar. Que me digan qué hacen dentro de la empresa, cuál es su cargo, su función, ¿cierto? Y cómo vinculamos o por qué para ustedes es necesario aprender un poco de comercio exterior. Así que le voy a dar la palabra a Carmen, que llegó muy tempranito a la sesión. Y bueno, yo trabajo en el área precisamente de comercio exterior, a mi cargo de analista de comercio exterior, pero en general no había trabajado en el rubro. Así que estoy ahí, digamos, porque soy traductora más que nada, yo creo. Pero entonces necesito mayores conocimientos para hacerme bien el cargo de mi función. Ya, perfecto. Y ahí como analista de comercio exterior, ¿cuánto tiempo llevas? Desde julio nomás, de fines de julio, como 2 meses, un poquito. Ya, ya, perfecto. ¿Y la empresa, trabajan las 3 en la misma empresa? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Yo la tenía por aquí anotada. Dimensión, perdón. SA. SA. ¿Y esta empresa a qué se dedica? Es el transporte de residuos, de reciclaje. Ya. Ya, sí, transporte de reciclaje. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Tengo acá a Elsa y Cecilia, ahí se conectó.
Elsa, cuénteme sobre usted. Bueno, yo trabajo en el departamento de adquisiciones, soy analista del departamento de adquisiciones, trabajo viendo las compras y la empresa es una empresa de servicio de residuos domiciliarios y también de reciclaje, son varias áreas en realidad la de la empresa. Ya, perfecto. ¿Y cómo están vinculadas hoy día con el tema del comercio exterior? ¿La empresa importa algún tipo de productos, de servicios está importando, o se dedica a la exportación de los residuos, no sé, generados de otra forma para la venta? No sé, trabaja con el tema del reciclaje, los transforma en algún producto terminado, No, más que nada en la o cómo importación es de la productos, sobre todo, importación de productos. claro, lo que más hemos visto es la importación de contenedores de basura. Ya. Entonces, por eso también se trabaja mucho con el exterior, o sea, con China sobre todo. Ah, ya, Y perfecto. otros Y ahí otros después vamos paquetes a... también, como, o sea, repuestos de vehículos, neumáticos. Eso. Ah, perfecto. Ya, ahí vamos a ir profundizando en eso también. Entonces, para saber bien qué es lo que importa a la empresa, ¿cierto? Y con qué mercado va trabajando para que vayamos haciendo ahí algún nexo. Bien. Y tengo acá a Cecilia. Bueno, yo soy la jefa de administración y Bien. en alguna medida también soy como fiscalizadora, entre comillas, de adquisiciones. Trabajo conjuntamente con Carmen y claro, tal como ella decía, nosotros importamos más que lo que exportamos. Hay un área de la empresa que se está dedicando a exportar residuos, pero esta parte no tenemos injerencia nosotros. Nosotros principalmente tenemos relación con todo lo que es importación de insumos principalmente. Claro, el más importante que estamos haciendo hasta ahora son los contenedores de basura. Por otro lado tenemos, como decía, neumáticos, zapatos, parte de los uniformes y en realidad una gama de cosas hasta los repuestos de camiones, dependiendo de lo que requiramos. Pero una parte principal también de nuestro negocio es la venta de contenedores últimamente. Entonces, eso ha sido lo que más se ha potenciado en estos días. Ya. Esto sería contenido de basura. Ya. Y ustedes, más o menos, como entiendo que Carmen lleva poquito tiempo, ¿cierto?, ahí trabajando en importaciones. ¿La empresa se está como recién armando en el tema de importaciones o ya llevaba tiempo ya trabajando, No lleva tiempo, lo que pasa es que importando? Ya. estas compras, estas importaciones las hacía la gerente de administración y finanzas, pero ella asumió el cargo de gerente general y asumió Ya. por ende mucho más labores. Entonces se está tratando en la medida de desligar de algunas cosas, por eso yo también tomé la parte administrativa y también recibir apoyo desde el área de las importaciones a través de Carmen. Ah, ya. Perfecto. Bien, entonces vamos ahí a tratar de ir vinculando un poco la presentación, ¿cierto?, a lo que ustedes hoy día ven más al día a día para que les pueda en el fondo aportar. Pues les voy a compartir la para que empecemos ya con la presentación. Yo por acá tengo el... Ya, ahí ustedes me cuentan cuando estén viendo ya la presentación. Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto. Sí, se ve. Bien, Sí, se ve sin problema. súper. Ya, chicas, entonces este curso es de comercio exterior para no especialistas, ¿cierto? Entonces, bueno, esta información es de parte de la OTEC, ¿cierto?, de Ingecal.
Algunas recomendaciones que yo les quisiera pedir, ya que somos tan poquitas en el curso, y es principalmente que puedan tener, ojalá, su cámara encendida durante toda la clase, y que puedan también tener el micrófono abierto. Yo no tengo problema en que lo tengan abierto, salvo que justo, no sé, les entre una llamada o tengan que hacer otra cosa, que se tengan que parar y qué sé yo, y que pueda haber bulla que interfiera en la clase, pero si no, que tengan su micrófono abierto, porque aprovechar que somos poquitas para que podamos ir interactuando y la clase sea lo más dinámica posible, ¿ya? Así que por eso también les pido si pueden tener también sus cámaras encendidas para yo ir aquí viendo también que están participando de la clase y todo eso. Pueden obviamente hacer preguntas en el momento, o también ir anotando ciertas dudas y las resolvemos al final, como a ustedes les parezca mejor. Yo no tengo inconveniente que me vayan interrumpiendo, ¿cierto? Para hacer ningún tipo de, para hacer cualquier pregunta, ¿ya? Bueno, acá está mi perfil, que era como la presentación que en el fondo les estaba comentando al principio, que la UTEC, ¿cierto?, nos pide que podamos comentar. Como ya les había dicho, soy ingeniero en negocios internacionales, tengo experiencia haciendo clases y relatorías en diferentes UTEC, en San Antonio, en Valparaíso, en Santiago también. Yo hoy día físicamente trabajo acá en Puerto Montt, yo estoy acá en Puerto Montt trabajando, y desde acá hago las clases online. Esta empresa de ustedes está en Santiago, ¿verdad? Sí, en San Bernardo, principalmente. Ah, ya, En San realidad Bernardo. tenemos cobertura en otras regiones también, pero el servicio más grande lo prestamos en la región metropolitana. Ah, ya, perfecto. Entonces ustedes están allá físicamente en Santiago. Bueno, yo hoy día por trabajo estoy, cierto, acá en Puerto Montt, y desde aquí también hago las relatorías y las clases de comercio exterior hacia Santiago. Bueno, este curso de comercio exterior para no especialistas, yo lo separé en 8 bloques o 8 unidades o módulos, que en el fondo lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, es la introducción al comercio exterior, como con un poco de vocabulario, como un poco más base, ¿cierto? Definir lo que son las exportaciones, las importaciones, cómo podemos en el fondo tramitarlas, cómo podemos vincular al resto de los entes que participan en estas operaciones. Saber también cuáles son las destinaciones aduaneras, los plazos, los tiempos. Vamos a ver también la organización del comercio internacional a nivel nacional, a nivel mundial. Vamos a también pasar por el transporte internacional. Vamos a ver ahí tipos de carga, o sea, claro, unitarización de carga también, diferentes medios de transporte. Vamos a ver los Incoterms también. Luego vamos a ver los seguros de carga y también las formas de pago, para saber bien cuáles son las formas de pago más frecuentes que hoy día tenemos en comercio exterior. Bien. Yo les había dejado un cuestionario que se los iban a subir a la plataforma. No sé si se los habrán cargado en la plataforma, o ustedes si los han podido responder. Yo no recibí feedback al menos de que los hayan respondido, pero dejé esto como primera instancia para que podamos ir conversando, y en el fondo ustedes con sus propias palabras me puedan explicar lo que entienden hoy día sobre estas preguntas, y que en el fondo después ya lo podamos ir profundizando. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta del cuestionario es ¿qué es una importación? Entonces, por ahí ustedes ya están más familiarizadas con la importación, entonces no sé, ¿hay quién quiere tomar la palabra para contarme lo que sabe de importación? La adquisición de un producto desde el extranjero y traerlo, digamos, al país donde uno reside, de un país a otro. Bien. A traer un producto. Entonces sería, ¿cierto?, como la compra en el exterior de un producto que luego vamos a
a dejar en el país donde nosotros estamos físicamente realizando la operación. Bien. Y después tenemos, ¿qué es una exportación? Lo contrario, llevar un producto desde un país a otro. Claro, en este caso la exportación, como dice Carmen, es lo contrario, de cierta forma, o bien simplificado, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la importación es la compra y la exportación es la venta. Entonces, cuando nosotros importamos, ¿cierto? Compramos algo desde afuera porque nosotros estamos físicamente en Chile, pero cuando estamos exportando, estamos vendiendo algo al extranjero, ¿cierto? Entonces, estamos desde Chile para el mundo. Bien. ¿Qué organizaciones creen ustedes que intervienen en las operaciones de comercio exterior o en una operación de comercio exterior? El importador, la persona que compra, digamos, el producto, el exportador que vende el producto. Está la gente que lleva el producto desde la empresa, el que vende, al puerto, por ejemplo, desde donde va a salir el barco, o donde vaya, el aeropuerto. Y después lleva, ve la recepción del producto en el puerto de destino y lo lleva al importador. Bien, más o menos. Y aparte, Sí. pienso yo también quien ve los seguros, el organismo que ve los seguros, y de cierta forma pienso yo los gobiernos de cada país, porque se pagan también más claro, aduana, los intereses, son los impuestos. Exacto, sí. Bien, no sé, Cecilia, Elsa, ¿quieren complementar la respuesta de Carmen? No, bastante completa. No, yo tampoco, está súper bien. Bien, bueno, ahí dentro de las organizaciones que intervienen en una operación de comercio exterior, ¿cierto? Siempre tenemos que tener el importador y el exportador para poder generar este vínculo de compra o de venta. Pero además también tenemos todos los organismos que intervienen, que en este caso, como bien decían, es aduana, ¿cierto? La Organización Nacional de Aduana. Están los servicios de transporte, están las compañías de seguro, está la Tesorería General de la República, ¿cierto? Que es quien recauda los impuestos a los que nosotros pagamos. Está también de repente un freight forwarder que hace otro escalón dentro de la cadena, ¿cierto? Entonces tenemos hartos ahí involucrados dentro de una operación de comercio exterior que obviamente lo vamos a revisar dentro del curso también. Bien, pasamos a la otra pregunta. Dice, detalle, ¿qué conocen ustedes sobre los Incoterms? ¿Habían escuchado hablar sobre los Incoterms? Yo no, jamás. Sí. Los Incoterms son como abreviaciones que representan conceptos que se llevan en el comercio exterior. Por ejemplo, cuando se ve el precio de un producto, si el producto va a llevar, el precio incluye el valor del flete, digamos, lleva todo junto, el tipo de contenedores, si el contenedor esté lleno o no, casi completo o no, ese tipo de términos. Bien, bueno, obviamente tenemos que profundizar, ¿cierto?, los Incoterms claro. más adelante, pero está bien lo que dice Carmen. En el fondo los Incoterms son una clasificación, ¿bien? Son abreviaturas porque están con palabras pequeñitas, ¿cierto? Tres letras, ¿cierto? Pero en el fondo lo que son los Incoterms son una forma de compra y venta internacional que todos entendemos. Es un lenguaje único en el comercio exterior que todos entendemos de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier país donde se interpreta un Incoterms va a tener la misma interpretación.
para todos va a ser la misma lectura. Y estas cláusulas de compra y venta en el fondo son para poder estandarizar el comercio exterior a nivel mundial, digamos. Y en esto, con los Incoterms, determinamos el rango de responsabilidad que tiene el comprador y el vendedor. ¿Por qué determinamos los rangos de responsabilidad? Porque el Incoterms es una cadena, desde la fábrica del vendedor hasta la fábrica del comprador. Toda esta secuencia por donde pasa nuestro transporte o nuestra mercancía pasa por todos los Incoterms. Cuando nosotros definimos con qué Incoterms vamos a vender, en el fondo lo que estamos haciendo es definir hasta qué punto yo como vendedor soy responsable de la carga y hasta qué punto es responsable de la carga el comprador. Entonces, por eso es súper importante saber cuáles son los Incoterms y qué grado de responsabilidad nos dejan a cada uno. Y eso es a nivel internacional, por lo tanto, como les decía, cualquier país que lo tome lo va a entender de la misma forma, por eso que están creados así, para que después no haya confusión de me tocaba a mí, te tocaba a ti, no. Para todos siempre va a ser igual. Muy bien. Tenemos los medios de transporte internacional. Elsa, le pregunto a usted, ¿cuáles son los medios de transporte internacional? ¿Cuál cree usted que...? Los medios de transporte ¿Sí? ¿Qué me podría mencionar terrestres, como...? aéreos, marítimos. Bien, sí. Tenemos esos tres medios de Creo que el transporte. más usado es marítimo. Sí, sí, el más usado es el marítimo. Tenemos, como bien dice, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte Ferroviario marítimo también, yo y creo. también tenemos ferroviario, exacto. Ujú. Hay varios países que están conectados a través de líneas férreas, entonces eso también está considerado como un medio de transporte internacional. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo creen ustedes que es la forma más usual de poder pagar una operación de comercio exterior? Yo sabía que obviamente, bueno, está en dólares, que se puede ser como efectivo, por decirlo así, con transferencia o pago directo. Existe Ujú. también las cartas de crédito, según entiendo, que son a través de los bancos, que ellos financian la compra, pero el banco a la vez fiscaliza y genera, digamos, el crédito que va a pagar una vez que tenga asegurada la carga, por decirlo así. Eso es lo que entiendo yo como carta de crédito. Y ya después con un crédito directo nomás con un banco. Eso es lo que yo sabía, por lo menos, las formas de pago. Bien, bien. Como nos dice Cecilia, existen varias formas, ¿cierto?, de poder pagar una operación de comercio exterior. Siempre o casi siempre la moneda que vamos a usar en una operación de comercio exterior es el dólar americano. ¿Por qué? Porque para comercio exterior está reglamentado así. El dólar es la moneda uniforme, el dólar americano, y el idioma es el inglés. Está determinado. ¿Por qué? Porque toda la documentación nosotros la recibimos en inglés, la moneda siempre va a ser en dólar, pero no quiere decir que no hayan excepciones. Igual hay documentos que de repente pueden llegar en chino, por ejemplo, que se usa el yen o se usa, no sé, otro tipo de moneda, el euro de repente también, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos moneda peso chileno y estamos comprando a Argentina que tienen peso argentino, la operación igual se tiene que hacer en dólar. Bien, no predomina una moneda de un país sobre otra, siempre va a predominar el dólar. Cuando compite más el dólar es con el euro en algunas operaciones de la Unión Europea, pero son las mínimas. Ya siempre vamos a tener, independiente de los países en los que estemos negociando, siempre vamos a trabajar con el dólar y los documentos van a tener que ser obligatoriamente en inglés, independiente si estamos
de Chile a Brasil, el documento tiene que venir en inglés y no en portugués ni en español. ¿Bien? Eso como introducción para que más o menos yo saber en qué estaban ustedes y más o menos podamos ir orientando el curso. Ustedes principalmente importan vía marítima, me decía Carmen hace un rato Sí. que desde China principalmente, ¿verdad? Sí, sobre Sí. todo marítimo. Ya, me imagino que por el volumen de los contenedores que me contaban era marítimo. Bien. Entonces, seguimos avanzando. Bueno, el primer módulo, por llamarlo de alguna forma, yo lo subdividí en 3 cápsulas, en donde vamos a ver la introducción al curso, saber lo que es una importación y una internación, vamos a ver algunos conceptos básicos, mercancía, mercadería, equipaje, mercancías prohibidas. Luego en la cápsula 2 vamos a ver lo que es una compra internacional, cómo usar el agente de aduana, exportación, documentos, los entes fiscalizadores, etc. Bien, vamos a ir desglosando ahí todos los contenidos. Y ya para partir, hoy día vamos a ver lo inicial de este curso, ¿cierto? Y vamos a partir con, voy a mover esto un poquito. Ahí sí. Bien, tengo acá qué es una mercancía y qué es un equipaje. Entonces, lo primero que nosotros vamos a desglosar, ¿cierto? Es poder diferenciar lo que es una mercancía de un equipaje, pero a la vez también tenemos que identificar lo que es una mercancía de una mercadería. Bien, en comercio exterior nosotros siempre vamos a hablar de mercancía, no vamos a hablar de mercadería. La mercadería es la que está en un stand, la que nosotros llegamos y podemos comprar de manera asequible. A nivel internacional de comercio exterior siempre vamos a hablar de una mercancía, ¿bien? Y la mercancía es, según la definición de aduana, ¿cierto? Es todo bien corporal mueble sin excepción alguna, o sea, todo aquello que nosotros tangiblemente vamos a trasladar, comprar, mover, ¿cierto? Eso lo vamos a dejar como mercancía. Bien, también tenemos que el Servicio Nacional de Aduana, ¿cierto? También fiscaliza los servicios porque también sabemos que hay mercancías y hay servicios que también se importan y se exportan. Y estos servicios también son inspeccionados, al igual que la mercancía, por el Servicio Nacional de Aduana. Por ejemplo, ¿qué es un servicio? Puede ser una asesoría que se preste a otro país, ¿cierto? Puede ser una asesoría, no sé, técnica de algún arquitecto, de algún médico que venga a prestar servicios acá para algún tipo de investigación, etc. Bien, ¿por qué un servicio? Porque quiere decir que viene con su equipamiento también. O sea, no es como que venga la persona solo, por ejemplo, a hacer X cosas, sino que también viene con algún equipamiento que requiera estar dentro como de esta categoría de mercancía y servicio. Y por otro lado tenemos qué es el equipaje. Y el equipaje son mercancías, básicamente cualquier producto tangible, ¿cierto? A excepción de los vehículos. Y obviamente este equipaje va a ser sin carácter comercial, quiere decir que nosotros no podemos vender ni comercializar lo que nosotros tengamos en nuestro equipaje. Siempre va a ser de propiedad del viajero, no de la empresa. Y obviamente que los pasajeros, ¿cierto? Los viajeros vengan desde el extranjero o desde zona franca en nuestro país, por ejemplo, que tenemos zona franca. Que nosotros conocemos como equipaje, ¿cierto? Como bien dice ahí, por ejemplo, un computador, artículos deportivos, hasta 400 unidades de cigarrillo todavía está contemplado como equipaje y no como producto para la venta. Entonces ahí es súper importante hacer la distinción cuando nosotros importamos, ¿cierto? O exportamos, es en gran volumen, alta cantidad de producto, entonces claro, es para la venta, es mercancía, pero al ser equipaje es solamente para uso del viajero,
Bien, por lo tanto no podemos comercializarlo. Si nosotros ya traemos más de 3 productos, ¿ya? Eso ya se presume para la Servicio Nacional de Aduana como se presume para la venta. Bien, independiente que uno a veces traiga 3 o 6 cosas iguales y no necesariamente las venda, la aduana está en todo el derecho a presumir que eso puede ser para la venta y cobrar por el valor que sea el impuesto correspondiente o bien requisarlo como tal. Bien, entonces acá tenemos 3 conceptos importantes: mercancía, equipaje y la mercadería, que es la que no se usa en términos de comercio exterior. Bien, acá vamos a hacer la distinción de las mercancías. Entonces dijimos que una mercancía es todo bien corporal mueble, sin excepción alguna. Esa es la definición de aduana. Y también tenemos la mercancía extranjera. Entonces la mercancía extranjera es la que proviene del exterior y cuya importación no se ha consumado, aunque sea de producción o manufactura nacional, o que habiéndose importado bajo condición, esta deje de cumplirse. Estas definiciones son las técnicas del Servicio Nacional de Aduana y se las pongo textual por lo siguiente. Una mercancía extranjera es como tal una mercancía extranjera hasta que se haya materializado la importación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una vez que el contenedor, por ejemplo, llega a puerto y está sobre el agua en el buque, digamos, en el barco, la mercancía todavía es extranjera. Bien, cuando después que se hace el proceso de importación, recién ahí la mercancía pasa a ser nacionalizada, porque ya hay un proceso de importación, hubo un pago de impuestos, ¿cierto? Un ingreso legal al país, entonces ahí la mercancía deja de ser extranjera y pasa a ser nacionalizada. Pero mientras el buque todavía no arribe en el puerto y esté ahí esperando horario para descarga, lo que sea, la mercancía es extranjera. Bien. Luego tenemos la mercancía nacional, que obviamente es la producida, manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener acá, no sé, una mermelada, por ejemplo, que quiero exportar y es mi producto nacional. Si lo hice con materia prima nacional, o sea, la fruta la tomé directamente de Chile, es un producto nacional, pero también puede ser que yo haya exportado, haya importado frutos rojos, por ejemplo, y los nacionalicé, llegaron a Chile y yo los transformé en mermelada y ahora lo estoy exportando al extranjero. Bien. Y el tercer ejemplo sería la mercancía nacionalizada, que obviamente es la mercancía extranjera cuya importación ya se consume. O sea, es cuando efectivamente ya tenemos la tramitación lista, finalizada, y ya queda totalmente a libre disposición del usuario, que en este caso sería el importador. O sea, yo ya pagué los impuestos, si Ceremi o SAC me da el visto bueno para poder utilizar la mercancía, dependiendo obviamente de qué se trate esta carga. Y junto con ello ya podemos tener la mercancía nacionalizada para posterior venta o uso, lo que nosotros necesitemos. Bien. Ahí también les acabo de mencionar 2 entes que también participan en los procesos de operaciones de comercio exterior, que pueden ser Ceremi, el SAC, cualquier otro instituto que necesite como inspección o visto bueno, dependiendo de la carga que estemos importando. Bien. Hasta acá, chicas, ¿tienen alguna duda? Voy muy rápido. Ustedes me tienen No, que ir está todo diciendo. claro. ¿Van bien? Y todo Sí, bien. Perfecto. Ya, seguimos avanzando entonces. Y acá vamos a ver qué es una importación. Entonces, habíamos también respondido al comienzo, ¿cierto?, que está dentro del cuestionario, que es una importación, y es una actividad comercial que consiste en el ingreso legal de una mercancía o un servicio al territorio nacional. ¿Ya? O sea, nosotros podemos importar siempre y cuando el producto, obviamente, o servicio esté autorizado en nuestro país, ¿cierto?, bajo nuestra legislación,
Y una vez que nosotros hacemos el ingreso legal, o sea que es cuando tenemos la autorización del Servicio Nacional de Aduana, cuando tenemos los impuestos pagados en la Tesorería General del País, es cuando nosotros ya tenemos la autorización de nuestro producto ya importado e internalizado. Entonces, básicamente la importación es una actividad comercial que consiste en el ingreso legal de una mercancía, ¿bien? O servicio a nuestro país. ¿Qué mercancías puedo importar? ¿Ya? Aquí es importante saber esto. ¿Qué mercancías puedo importar? Cualquier mercancía, salvo aquellas que se encuentren expresamente prohibidas por la legislación vigente, como por ejemplo vehículos y motocicletas usados, eso está prohibido en Chile importar, el asbesto en cualquiera de sus formas, ¿cierto? Esto a raíz del año 80, de hecho yo trabajé en esa empresa, en el grupo de Tex en Pizarreño, que en el año 80, ¿cierto? Importaban ahí harta pizarreño, harta teja con asbesto y hubo harta enfermedad profesional y fallecidos, etcétera. Entonces el asbesto está prohibido en todas sus formas. A Chile cualquier material de construcción tiene que venir con un certificado especial de libre de asbesto, por ejemplo. Otra de las cosas que están prohibidas es la pornografía en cualquiera de sus formas, de forma digital, física, digamos, como en cassette o cintas de video, ¿verdad? Los desechos industriales tóxicos también está prohibido. Y cualquier mercancía que sea peligrosa para los animales, la agricultura o la salud humana. O sea, si las entidades, ¿cierto?, fiscalizadoras en Chile determinan que un producto es peligrosa para nuestra salud, ¿cierto?, para la agricultura o para los animales, esto va a estar prohibido. Pero hoy día principalmente está prohibido vehículos y motocicletas usadas. Dentro de eso también tenemos los neumáticos usados o recauchados, están prohibidos. El asbesto en cualquiera de sus formas, la pornografía y los desechos industriales tóxicos. Bien, eso es lo que no se puede importar a nuestro país. Eso sí o sí va a quedar retenido en aduana, va a ser decomisado y no se puede. Bien, aquí vamos a hacer una distinción entre una importación y una internación. Bien, son dos conceptos diferentes, pero que más o menos son similares en su concepto y en el tratamiento que se le da en aduana. Entonces, la importación es una actividad comercial, ¿cierto? Que ya habíamos dicho que consiste en el ingreso legal de una mercancía o un servicio a territorio nacional, pero la diferencia o su característica es que es de carácter definitivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la mercancía entra de manera permanente ya a nuestro país, o sea, se realiza la importación y el producto queda acá. Bien. Y por otro lado tenemos la internación, que es el ingreso legal de mercancías extranjeras a nuestro territorio nacional, pero que no tienen por objetivo la importación, o no en una primera instancia. Bien, O y sea, esta súper... ¿Sí? o sea, podrían pasar por Chile camino hacia otro país. ¿Una cosa así? Exacto. Ya. Sí, lo vamos a ver ahora en detalle, pero sí, ese es un buen ejemplo. De hecho, se llama tránsito internacional, el ejemplo que tú me estás dando, que lo vamos a ver también ahora a continuación. Muy bien. Entonces tenemos esta internación que la característica principal es que es temporal. O sea, no necesariamente la mercancía va a ingresa legalmente al país, pero no necesariamente para ser importada, o al menos no en una primera instancia. Entonces ahora vamos a ver bien por qué no en una primera instancia, o qué otras eh, características pueden tener. Y acá tenemos qué es una exportación, la misma definición, ¿cierto?, de aduana. Es un régimen aduanero que nos permite la salida de territorio nacional de bienes y servicios para ser vendidos en un país en el extranjero para su utilización, consumo o venta posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que una exportación es
la venta, ¿cierto?, de un producto o servicio de Chile para el mundo. O sea, nosotros de aquí de Chile podemos exportar a cualquier país del mundo, ¿cierto? Cualquier producto o servicio que el otro país nos quiera obviamente comprar, porque nosotros para poder exportar hoy día hay otros mecanismos de exportación en Chile y organizaciones que apoyan o fomentan la exportación, ¿cierto? Para que el producto chileno llegue a los mercados que efectivamente se puedan comercializar, por ejemplo. Perdón, ¿Sí? una consulta. No necesariamente la mercancía debe ser fabricada en Chile, ¿no? Para una exportación, Exportación, sí. sí, la mercancía debe estar fabricada en Chile para que sea exportación. Debe estar Ya. fabricada ya sea con materia prima chilena o con, o con materia o insumos que hayan sido ya nacionalizados de una importación, por ejemplo. Pero sí, para que sea exportación, debe ser un producto chileno. De lo contrario, estaríamos hablando, por ejemplo, de una reexportación, que sería como que llegó el producto, lo importé, no me sirvió, lo mandé de vuelta. Bien, pero si es una venta de producto nacional, sí es una exportación. Entonces, como les decía, en el tema de la exportación, sobre todo nosotros aquí en Chile que tenemos productos bien de nicho para exportar, es importante, ¿cierto?, siempre hacer como el estudio de mercado donde nosotros podemos llegar con nuestro producto en el extranjero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Chile fuese un exportador, no sé, de carne de vacuno muy importante, muy grande, no sé, como Uruguay, como Argentina, y quisiera, por ejemplo, importar carne de vacuno a la India, o sea, sería como un súper mal negocio, porque en India, por ejemplo, la vaca es un animal sagrado y no la comen. Entonces, por ejemplo, la carne de vacuno allá no sería como un buen prospecto de venta si nosotros quisiéramos exportar. Entonces, más allá de que la legislación nos permita exportar la carne de vacuno que es nacional, que podamos llegar a estos países, que el medio de transporte nos acompañe y todo lo demás, que incluso tengamos acuerdos comerciales vigentes que nos ayuden a fomentar, ¿cierto?, la exportación. Si no sabemos bien si nuestro producto va a ser bien recibido en el extranjero, estamos mal desde la base. Entonces, y a lo mismo con la importación, o sea, nosotros antes de importar, ¿cierto?, investigamos que aquí en Chile podamos vender o comercializar ese producto o servicio antes de traerlo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la definición de exportación. Bien. En cuanto a la internación, estos son los ejemplos de internación que nosotros vemos en el mundo del comercio exterior. Bien, las, ¿cómo se llama esto? Las destinaciones aduaneras, que nosotros las tenemos, voy a volver atrás. La internación nosotros las vamos a dejar como destinaciones aduaneras, bien, que son salidas temporales o que tienen este carácter de ser temporal. Bien, dentro de estas destinaciones aduaneras nosotros tenemos 5 aquí en ejemplo, que son las que se utilizan comúnmente en una operación de comercio exterior o que podemos ver cuando trabajamos en comercio exterior. Bien, además de la importación y la exportación, tenemos una admisión temporal, tenemos en particular, tenemos un tránsito internacional, tenemos un transbordo y tenemos una redestinación. Bien, eso lo vamos a categorizar como una internación, pero recordando que son más bien con la característica de ser temporal, ¿bien? O provisorio. Entonces, el primer ejemplo es la admisión temporal y se utiliza para ingresar mercancías por un tiempo y que después se devuelvan al exterior. ¿Qué quiere decir esto en palabras más simples? Que, por ejemplo, una admisión temporal
tiene que cumplir un rango de 90 días como plazo máximo en Chile. Es casi como una visa, ¿bien? Como un permiso. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta admisión temporal la mercancía ingresa a Chile. Por ejemplo, vamos a ver, nosotros ingresamos un automóvil a Chile. Bien, un automóvil nuevo va a ingresar a Chile como bajo nuestra destinación aduanera como una admisión temporal. Bien, este automóvil va a ingresar a Chile como una admisión temporal y no como una importación, porque yo no voy a vender ni usar el producto en Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que este vehículo yo lo voy a traer a Chile para ocuparlo, por ejemplo, 4 semanas en una feria, en una exposición de vehículos aquí en Chile. ¿Bien? Por ejemplo, hay una exposición de vehículos, no sé, Casa Piedra, vienen autos exclusivos y yo importo, o sea, yo ingreso mi automóvil a Chile, pero no lo importo, ¿bien? Solo lo ingreso con esta admisión temporal. ¿Qué me dice con esto la aduana? Que tengo 90 días para estar con el vehículo dentro de Chile, pero sin usarlo y sin venderlo, sino que después retorna. Antes de los 90 días, el auto tiene que salir del país, ¿bien? ¿Esto qué significa también? Que obviamente como no es una importación, yo tampoco estoy pagando impuesto por el ingreso del vehículo, no pago IVA, no pago valores, ¿cierto? Porque el vehículo está entrando a esta exposición, está los días que tenga que estar y máximo 90 días se va. Bien, esa es una admisión temporal. Y eso se puede hacer con cualquier ejemplo. O sea, yo di este ejemplo de un vehículo, pero puede ser lo que ustedes se imaginen que pueda estar acá. De repente vienen partes para arreglar una maquinaria, viene una pieza específica o una maquinaria más chiquita, un destornillador específico que atornilla cierta tuerca de algo gigante en una empresa, hace la reparación y el repuesto vuelve. Bien, los repuestos o aquellos insumos que se ocupan para arreglar maquinarias son principalmente ingresan a Chile como admisión temporal. Bien, y esto tiene un carácter de provisorio, ¿cierto? Porque tenemos este rango de tiempo. Después tenemos el almacén particular, que es para utilizar, se utiliza para almacenar la carga en una bodega. Bien, este almacén particular está antes del proceso de importación y principalmente se ocupa, por ejemplo, cuando traemos, no sé, un contenedor. Por ejemplo, ustedes traen un contenedor que viene lleno de estos contenedores de basura, ¿cierto?, para importar. Y resulta que, no sé, les falta un documento. Les puede faltar, no sé, el certificado de origen, por ejemplo, les puede faltar una póliza de seguro, algo que les esté impidiendo realizar el proceso de importación y que se tarde, no sé, una semana, por ejemplo. El proveedor no me va a enviar todavía el certificado de origen y en vez de yo pagar, que está la opción, ¿cierto?, de yo pagar el impuesto, porque convengamos que el certificado de origen nos sirve para, lo vamos a ver igual más adelante en detalle, pero el certificado de origen lo que hace es rebajar mi impuesto, ¿bien? Pero si yo no lo tengo, en ese momento cuando quiero importar, la aduana igual me da la chance de poder presentarlo después, a posteriori, y esta devolución de impuestos se devuelve con tiempo después. Pero si yo, como importador, no quiero pagar ese impuesto porque es muy alto, más alto que pagar días de almacén, por ejemplo, ¿qué hago yo? Dejo mi contenedor guardado en este almacén particular. Y todavía es mercancía extranjera porque todavía no se realiza el proceso de importación para que esté legalizada o importada como tal. Bien, entonces ese es el almacén particular. Entonces también tiene un tiempo transitorio. Después tenemos el tránsito internacional, que es cuando la mercancía pasa por 2 puertos o 2 aduanas más antes de llegar a destino. ¿Ya? Y esto en el fondo tiene que ver con lo que el ejemplo que daba Cecilia anteriormente, que
es una internación, ¿cierto? Pero no necesariamente el producto va a ingresar a Chile como una importación, sino que, por ejemplo, se puede dar el caso de que venga un producto, no sé, de Uruguay, por ejemplo, un camión viene terrestre de Uruguay, pasa por Argentina, ingresa a Chile por el paso de los Libertadores y en esa aduana, los Libertadores, ¿cierto? Que van a hacer toda la documentación, lo van a ingresar al país de manera legal, pero con un tránsito internacional. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a dar un documento al transportista que indica que él tiene como plazo máximo para salir de Chile X cantidad de días. Bien, esa X cantidad de días, no sé, pueden ser 8 días, por ejemplo, y es porque el destino final de este transporte que salió desde Uruguay, su destino final es Perú, por ejemplo. Entonces, el camión entra por la aduana de los Libertadores, ¿cierto? Y va a salir en la aduana ya de Arica Tacna, de Cachauta, si no me equivoco. Bien, entonces ese tránsito interno que va a ser el camión desde los Andes hasta Arica se llama tránsito internacional. Bien, la mercancía entra legal a Chile, o sea, el camión va con mercadería que se puede comercializar en otro país, no en Chile, y es legal. Bien. Después tenemos y si se fijan, acá yo le puse que es definitivo, porque en el fondo, si bien es una destinación aduanera que es temporal, es de carácter definitivo porque tiene un plazo de días, o sea, no queda en el limbo ese camión dando vuelta en Chile, deambulando, solamente es la pasada, el tránsito internacional. Por eso que es el único que tiene ahí un poquito la distinción de definitivo, dentro de lo que es temporal, ¿bien? Y tenemos el transporte, que es cuando la carga llega a un puerto, pero su destino final es otro. Quiere decir esto, que por ejemplo, eh, nosotros tenemos, por dar un ejemplo, la empresa física acá en el sur, ¿cierto? La importadora está acá en el sur, pero eh, no hay puerto, por ejemplo, acá en Puerto Montt, ¿cierto? Puerto de carga, de descarga. Entonces, ¿qué hace la mercancía? Viene, no sé, de China, perdón, y llega al puerto de San Antonio. Bien. Entonces, ahí tenemos dos opciones de poder llegar acá al sur. Bien. O, por ejemplo, llegar a la isla de Chiloé. Tenemos dos opciones. La mercancía puede subirse a un camión y venirse vía terrestre, o sea, salió de San Antonio, hizo aduana, subió al transporte y cuando llega acá a la ciudad que corresponde, hace aduana y se internaliza. Bien. O la otra opción es que, dependiendo del tipo de carga, ¿cierto? Llegue a puerto, luego a aeropuerto y de ahí a destino final y viceversa. ¿Ya? En el fondo es que se cambia de medio de transporte, a veces no necesariamente se cambia de medio de transporte, pero hace aduana, porque también se puede dar el caso de que, por ejemplo, el contenedor venga en un barco, eh, para primero en Valparaíso, el contenedor puede que lo bajen de ese buque y lo suban a otro y luego se vaya a San Antonio o se vaya a Talcahuano, ¿bien? Entonces no necesariamente es el cambio de medio de transporte. Eso sería como el transbordo y también es provisorio, también tiene ahí un plazo de 15 días. Y luego tenemos la redestinación, y es que la carga llega a un puerto y luego se dirige a la zona franca del país. Bien, y este ejemplo es bien breve porque en realidad nosotros tenemos solamente dos zonas francas en nuestro país, que es Iquique y Punta Arenas. Entonces, cuando una carga, un contenedor, ¿cierto? Llega a San Antonio, a Valparaíso, a Talcahuano, o sea, San Vicente, ¿cierto? Puede irse a Iquique o irse a Punta Arenas mediante esta redestinación aduanera. Bien, que en el fondo es que se va a internar en zona franca. Bien. Hasta acá, chicas, ¿tienen alguna duda con las operaciones de comercio exterior? Tenemos acá importación, exportación y las destinaciones aduaneras. ¿Tienen alguna duda? Em,
La admisión temporal puede ser también, por ejemplo, pasó, si no me equivoco, cuando partimos con el COVID, que algunas empresas trajeron por importación algunos test y que estos no fueron validados por el Instituto de Salud Pública y estos se tuvieron que devolver al exterior. Eso podría ser un ejemplo de admisión temporal, ¿cierto? Podría ser un ejemplo de admisión temporal siempre y cuando no se hayan usado ni comercializado esos test, porque de No, lo no, contrario podrían haber quedado en almacén particular, mientras tanto. ah, perfecto. Por ejemplo, Ya. si, demos el ejemplo, si ya tenemos estos test se importaron en un contenedor y este contenedor se importó como tal para vender y comercializar y luego no se pudo utilizar, eso sería una reexportación. O sea, el producto ingresó a Chile, se pagó todo lo correspondiente y antes de vender o después de que ya está aquí, no se pudo vender, eso se reexporta, se envía, se devuelve, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, el producto venía como muestra, solamente como de muestra y no para su uso en pacientes, podríamos haber estado en estos 90 días de admisión temporal. Ahora, si ese mismo contenedor de test llegó a Chile y por alguna razón no se pudo importar porque faltaba alguna documentación, alguna certificación, algún visto bueno de Ceremi, por ejemplo, eso queda en el almacén particular un tiempo y si luego no se puede importar porque Ceremi definitivamente no autorizó su uso en las personas, ¿cierto? Se devuelve al país de origen. Ok. Súper. No sé si las chicas tienen alguna duda, Carmen, Elsa, Cecilia, ¿tienes Sí. otra pregunta? ¿No? ¿Les parece familiar lo que hemos estado conversando en este rato? Hay conceptos que habían oído, otros que, que sí, que no. Algunos sí, otros. No, la mayoría no. Ya, está haciendo nuevo entonces todavía los conceptos que hemos estado viendo. Bien. Entonces, acá tenemos un cuadro comparativo entre lo que es una internación y una importación. Entonces tenemos que la internación siempre va a ser antes de la importación, ¿cierto? O sea, vamos a tener una admisión temporal que es antes de importar, podemos tener un almacén particular que es antes de importar, ¿cierto? Pero la importación como tal es posterior a la internación, ¿bien? Entonces siempre que la cadena siempre va a ser admisión temporal, pasaron los 90 días y la aduana va a emitir la información correspondiente al importador y le va a decir, oye, tienes un producto, ¿cierto? Con una admisión temporal de 80 días, te quedan 10 días en que va a vencer, ¿qué vas a hacer? Bien, y ahí cuando el importador recibe este aviso del Servicio Nacional de Aduana, toma la decisión, lo importo o antes de que terminen los 90 días, ¿cierto? Me quedan estos 10 días, hago el trámite de nuevo con la agencia de aduana para que se devuelva. Bien, por lo tanto, siempre la internación va a ser previa a la importación y la importación posterior a la internación. Bien, la internación es un concepto y la importación es una definición legal. O sea, esto está definido por el Servicio Nacional de Aduana y está eh, a nivel, ¿cierto?, mundial. La internación está sujeta a plazo, o sea, es temporal, ¿cierto? Lo que hablábamos delante, que tenía ciertos periodos de tiempo dependiendo de la internación. Y la importación es permanente, o sea, una vez que el producto ingresa a Chile se puede quedar eternamente hasta que se agote, se venda, se vuelva, es Disculpa, distinto. ¿Sí? esos 90 días son cuando ya está en aguas chilenas, por decirlo, si viene por mar, o son, ¿de cuándo empiezan a correr los 90 días?
desde que la carga arriba. De ahí empiezan a correr los 90 días, desde que la Agencia de Aduanas General realizó el trámite con el Servicio Nacional de Aduanas, donde se legalizó la documentación, se le dio el visto bueno al producto. Desde ahí empiezan a correr los 90 días para hacer uso del producto o del servicio aquí en Chile. Y antes de los 90 días, el Servicio Nacional de Aduana, mediante la Agencia de Aduana, emite una notificación al importador para avisar que ya está pronto a vencer eso y que sí o sí debe sacar el producto del país. Ahora, también se da que, dependiendo de la situación, se puede extender hasta máximo 120 días, dependiendo de lo que es. Por ejemplo, si venía a arreglar una maquinaria, cierto producto, cierto instrumento, digamos, para arreglar algo, y no se pudo arreglar en los 90 días, se puede dar una extensión a máximo 120 días, pero a los 120 días sí o sí el importador tiene que definir si va a importar la mercancía y junto con ello pagar los impuestos y los derechos que corresponden, o bien lo envía a su país de origen de vuelta dentro de esta misma admisión temporal. Okay. Bien. En la internación, bueno, solamente lo afectan las tasas y en la importación solamente se genera, o sea, se genera el pago de impuestos, tasas y derechos. ¿A qué se lleva esto? Que en el fondo en una internación dice se afectan las tasas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un almacén particular cobra diario, hora, ¿cierto?, por tener el contenedor en sus depósitos. Bien, esta es como la tasa que cobra esta internación, que sería una admisión temporal, o sea, un almacén particular. Mientras que la importación sí o sí, de carácter obligatorio, hay que pagar impuestos, hay que pagar derechos y obviamente las tasas que estén involucradas a los servicios prestados por las diferentes entes que participen del proceso de importación. ¿Bien? En la internación no se permite la expedición de las mercancías, mientras que en la importación sí se permite. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, si yo interno mi mercancía, ¿cierto?, yo la puedo usar, la puedo mostrar, la puedo exponer, pero no tengo libre uso. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo no tengo la disposición de venderlo, no tengo la disposición de regalar los productos, no tengo la disposición de comercializar el producto o servicio. Bien, mientras que obviamente una importación ya pasó por todos los entes regularizadores, por lo tanto, si es comida, me la autorizó Ceremi o el SAC, la puedo vender, si es medicamento me lo inspeccionó, ¿cierto?, el organismo de salud pública, entonces estamos autorizados para disponer de la mercancía de lo que queramos hacer, ya sea usarla, administrarla en pacientes, venderla, etc. Bien. Eso con la comparación entre importación y exportación. Y para todo lo demás, para todos los efectos, la exportación, como había dicho Carmen al comienzo, es todo lo contrario a la importación. Bien, entonces, yo creo que hoy día vamos a dejar la clase hasta acá para no seguir profundizando en la siguiente diapositiva. Nos quedan 5 minutitos de la clase, así que yo lo dejaría hasta acá para no seguir profundizando, que debo hacer para importar. Lo dejamos para la próxima clase. Hoy día bien breve porque en realidad es nuestra primera clase de presentación, partimos más tarde y todo, ya desde mañana nos metemos más full en más cosas, pero en primera instancia, chicas, ¿qué les pareció la primera clase? Son mucho contenido, van bien, fue muy rápido, ¿qué les pareció? ¿No? ¿Bien? Me parece bien. Sí, a Sí, mí me también pareció hartos súper conceptos. bien. Después vamos a tener acceso a estas presentaciones, Yamila. No sé si la OTEC les va a compartir la presentación. Yo me imagino que se las va a subir como a la plataforma donde les habían subido el cuestionario, me imagino. Ahí
Ya. No sé con quién están ustedes ahí en conversación directa con la OTEC. Pero Ya. yo me imagino que les van a subir igual el material Es que igual son hartos términos como para Claro, memorizarlos tan, definiciones más. claro, tan rápido. Sí, no, de todas maneras. Igual si de pronto en la misma quieren ir tomando apuntes, necesitan que yo les vaya dando tiempo para ir tomando apuntes o los ejemplos que les voy dando, no hay ningún problema y ustedes me van diciendo, así que para yo ir esperando que ustedes vayan tomando apuntes y vayan al ritmo, ¿bien? Así que en eso no hay problema, pero igual de todas formas pueden ahí consultar. Lo que yo tengo entendido es que este curso en total son 12 horas y serían clases lunes, martes y miércoles de 19:30 a 21 horas, ¿verdad? Sí. Termina un Sí. día martes. Ya. ¿Cómo? Termina un día martes. Ahí se cumplen las 12 horas. Sí, hasta el De la última 22, si no semana. me equivoco. Sí, sí, Hasta el martes 22. 22. Perfecto. Bien, entonces mañana si nos podemos conectar, ¿cierto? A las 7:30 para que podamos por último hacer un breve repaso de lo que vimos hoy día y sigamos avanzando con los contenidos. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, comentario. No, ninguna. No por ahora. ¿Todo bien? Ya, chicas, perfecto. Entonces, las libero por hoy y las espero entonces mañana a las 7:30. Ujú, ok. Ya, chicas, que estén muy bien. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches, gracias. Ok, chao. Chao, gracias a ustedes. Chao.